Hijo nacido en el seno de una familia con descendencias indígenas españolas en Santiago de Chuco, región La Libertad, en 1892. Percibió desde niño la miseria, pero también el amor y calor del hogar, lejos del cual sentía una irreparable orfandad. Y como él mismo lo manifiesta en su poesía, se lamenta haber nacido en una vida de dolor, desesperación y angustia. César Abraham Vallejo Mendoza nació un 16 de marzo de 1892 en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad. Pasó mayor parte de su infancia en esta región del Perú y se caracterizó por ser un niño agradable y comprensivo. Dada su personalidad tolerante y su afecto por la lectura de la Biblia, su familia quería que fuera sacerdote. Sin embargo, su objetivo final fue la literatura. El poeta César Vallejo fue el menor de 11 hermanos, producto del matrimonio entre don Francisco Vallejo y su madre, doña Santos Mendoza. Su entorno se manejaba entre costumbres apegadas al trabajo honesto, que era el ejemplo de la vida cotidiana, que nos escribe la cita bibliográfica Historia y Biografía 2017. Concluyó sus estudios primarios en Santiago de Chuco, en el Centro Educativo Escolar 271 y su secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Tras finalizar sus estudios secundarios, regresó a su ciudad de origen. Se dedicó a realizar cortos trabajos con el objetivo de ahorrar para sus estudios superiores. Trabajó en las minas de Quirubilca para poder estudiar en la Universidad de San Marcos. Tenía problemas económicos y estudiantiles, lo cual abandona los estudios debido a su escasez económica. Diario El Peruano, 2012. Podemos concluir diciendo que César Vallejo desde muy niño fue criado con valores éticos y morales. Fue un niño agradable, comprensivo, estudioso y muy inquieto. Le gustaba discutir sobre temas filosóficos. Se inclinó más por la literatura, a pesar de que fue inculcado por sus familiares llevar una vida sacerdotal. Desde muy joven tuvo que trabajar, pues era de condición humilde, pero eso jamás lo detuvo para seguir su pasión por la literatura. Ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos, a la Facultad de Medicina. Con el transcurrir de los años, se transformó en el gran poeta e ilustre de la literatura peruana. El viejo continente marcó la vida de nuestro vate peruano a lo largo de los 3 lustros que radicó en varios países de Europa. César Vallejo desembarcó en París el 13 de julio de 1923. Es en esa ciudad que conoció al gran amor de su vida, Georgette Philippard, quien lo apoyó incondicionalmente, siendo ella la responsable que conozcamos el legado que nos dejó nuestro gran vate peruano. Batalla en el presente año 2021 refiere que los primeros años de César Vallejo en Europa se dedicó a colaborar con diferentes diarios y revistas en América Latina. Escribió para El Comercio en Lima, El Norte de Trujillo, para las revistas Mundial, Variedades y Amauta en el Perú, para la revista Nosotros de Argentina y Letras en Santiago de Chile. En Europa, Vallejo profundiza sus estudios de marxismo y empieza a interesarse con más fervor en temas sociales y políticos. Acá él refiere que su conciencia social y experiencias vividas de injusticia hacia los trabajadores es que decide en 1932 afiliarse al Partido Comunista Español. Europa, especialmente París, al ser la capital del arte y la ciencia, es la responsable del desarrollo artístico de César Vallejo. Las vivencias y el codearse con grandes artistas le dotaron la inspiración para su poesía.
Es en Europa que Vallejo publica sus obras que conocemos como la novela El Tusteno, su cuento Pacoyunque y la segunda edición de Trilce. El poeta afianza el pensamiento socialista al conocer de cerca la lucha entre el fascismo y el comunismo, hechos que inspiraron sus obras llenas de valor humano, una prosa combativa pero a la vez llena de ternura, que fueron publicadas póstumamente como poemas humanos. Europa es el lugar donde el poeta inicia su camino de amor junto a Georges Philibert. Y un 15 de abril de 1938 es el fin del camino en esta vida de nuestro poeta. Muchas de las obras que conocemos es gracias a su compañera de vida y su inagotable esfuerzo por resguardar y publicar todo lo escrito por César Vallejo. Definimos el emprendimiento como el proceso por el cual una persona o un grupo de personas resuelven llevar a cabo un propósito o una idea de negocio para utilizarlo en el mundo real y así obtener los fines u objetivos que se hayan trazado con esta labor. En la actualidad y por la coyuntura que estamos viviendo, producto de la COVID-19, emprender se ha vuelto una necesidad para el desarrollo, buscando así mejoras económicas y estabilidad laboral. Según Formichel, en el año 2004, el término emprendimiento se define como el plan que un individuo persigue para un determinado fin. Este fin posee una cuota de inseguridad, pero a la vez puede ser innovador, reflejándose en lo económico, político, social, entre otros. El movimiento emprendedor consiste en renovar estratégicamente. Indudablemente, el emprendimiento representa crecer aprovechando las oportunidades que se presentan. Es por ello que debemos centrarnos en las necesidades de las personas para esbozar un producto que nos permita mejorar nuestro estilo de vida. Hoy en día es de vital importancia motivar a las personas por distintos medios de comunicación y en centros educativos a convertirse en emprendedores para que puedan ser partícipes del mercado laboral. Según el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, 2008, nos dice que el emprendimiento ayuda a la población sin trabajo, permitiendo el incremento de sus ingresos y ayudando a erradicar la pobreza. Asimismo, se recomienda el diseño de políticas públicas cuyo enfoque abarque también la capacitación y formación de sociedades empresariales. Desarrollar habilidades emprendedoras en una persona es de mucha importancia en estos tiempos, más aún por la grave situación que estamos viviendo, producto de la COVID-19, ya que la orientación emprendedora es requerida en el nuevo mercado laboral en el ámbito mundial, razón por la cual es importante buscar actividades que contribuyan al desarrollo del perfil emprendedor. Hoy por hoy, el emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, afrontando nuevos retos y proyectos para conseguir ser autónomos y mejorando nuestra calidad de vida, acorde a nuestras expectativas. Este proceso, que no es nada fácil, necesita desarrollar una cultura de emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar de ser dependientes. Objetivo del emprendimiento cultural. Por definición, las expresiones de distintas manifestaciones culturales son emprendedoras. El artista es emprendedor por naturaleza. Aquí lo más importante es canalizar adecuadamente esas habilidades y manifestaciones a fin de alcanzar modelos y patrones cada día más elaborados como fuentes alimentadoras de la cultura. Acosta 2009 nos dice que se busca que los emprendedores desarrollen todo su potencial productivo en las diferentes cadenas de valor a nivel industrial y de producción, pero también exige que se tengan valores. Esto quiere decir que si bien un emprendedor cultural puede producir un elemento económico, sin embargo lo hace con un rédito para la sociedad, punto que es más relevante y enriquecedor de modo solidario. Los emprendimientos sociales buscan el fortalecimiento de las relaciones sociales.
el encuentro de oportunidades, ideas innovadoras en medio de organizaciones. El emprendimiento cultural está muy relacionado con el emprendimiento social. Se trata principalmente del aprovechamiento de manifestaciones culturales como es el canto, el teatro, la danza, la pintura, la literatura, la poesía, etc. Hay una polémica sobre si la cultura debe ser un negocio o solo debe ser una expresión natural. A veces los lenguajes del negocio y el lenguaje de la cultura se repelen, ¿no? Y no concilian principalmente en el espíritu de su manifestación. Sin embargo, es importante que también en la escuela haya una visión integral de estos dos elementos. La cultura también tiene que entender y ver los lados positivos del emprendimiento, así como que el gerente, la gerencia, tiene que darle esa aproximación al entendimiento preciso de las particularidades que tiene la cultura. Visión. Recoger aquellos logros que se pretenden alcanzar en un futuro. No se trata de algo grandilocuente, sino tienen que ser logros alcanzables, razonables, medibles, que de alguna manera inspiren a que la acción sea pues real, ¿no? Cuanto más tangible es la posibilidad de mejorar, mayor es la motivación del esfuerzo. Los valores son los principios de comportamiento que rigen nuestra actividad comercial. Afortunadamente este tema está muy vinculado a la cultura, ¿no? La cultura tiene mucha carga de valores. En todo caso, es importante esta vinculación entre los valores de la empresa, los valores de la cultura. Principalmente los valores de la cultura es la solidaridad, ¿no? Potencialmente. Sin embargo, es necesario tener políticas públicas direccionadas al desarrollo que impulsen el emprendimiento de la cultura, de tal forma que todas las regiones del país tengan un crecimiento uniforme y todos vayan en la misma dirección. ¿No? Y podemos decir que el emprendimiento cultural es el desarrollo de la mente humana y su capacidad para crear arte, ¿no? Decimos también que estas creaciones son aquellas que perduran en el tiempo y que promueven la creatividad artística. Un emprendedor cultural tiene la capacidad de fusionar lo que es el arte con la economía, creando así un producto artístico que aporta y que da valor a un país, a una identidad cultural, ¿no? Se dice que el emprendimiento cultural se relaciona de alguna u otra manera con la música, con el cine, con la danza, con el teatro, con la escritura y con otros géneros que le añaden valor a un país a través de su cultura, de su identidad cultural, ¿no? Se dice que en el emprendimiento cultural o un emprendedor cultural se considera como extraordinario y como ordinario. ¿Quiénes son el emprendedor extraordinario? Es aquel que tiene el arte innato, que es nacido, aquel que nace con ese arte, ya sea, no sé, en la música, en el poema, en la declamación, ¿no? Y el emprendedor ordinario es aquel que a lo largo del tiempo de la vida va aprendiendo, va adquiriendo la capacidad de producir arte. También podemos decir que el arte o el artista o el emprendedor cultural de alguna u otra manera no es reconocido, no se le da el valor que merece, sino es hasta que cuando este emprendedor cultural, este artista deja de existir, es cuando recién se le empieza a dar el valor y a la identidad cultural que aporta al país, a la nación, al mundo, ¿no? Entonces, querida profesora y compañeros, este ha sido el tema que me ha tocado exponer acerca del emprendimiento cultural. Muy buenas noches y muchas gracias. El documental es tan antiguo como la misma historia del cine, ya que el primer registro que se tiene
de la elaboración de una filmación a modo documental es la realizada por Luis Lumière, muda y en blanco y negro. Y este trabajo fue Trabajadores saliendo de la fábrica en el año de 1985. Sin embargo, quienes consagraron y adoptaron el género documental a finales del siglo XX fueron el director de cine vanguardista, el soviético Dziga Vertov, con su obra El hombre de la cámara, seguido del cineasta estadounidense Robert Flaherty, quien creó el primer documental para cine llamado El Esquimal. Inmortalizar en un medio audiovisual como es el documental nos permite siempre retroceder a diferentes hechos históricos en la vida mundial y nos permite perpetuar en el tiempo todos estos acontecimientos. Gracias a los documentales podemos acceder a la información ocurrida en un sitio y tiempo determinado y nos permite también visualizar, conocer e interpretar estos acontecimientos que se van dando durante todo el tiempo. De esta forma, los documentales se convierten en una herramienta fundamental para trabajos presentes y para trabajos futuros. Según Chinchilla, periodista guatemalteco en el año 2006, él indica que el documental es el registro de hechos tomados de la realidad, desarrollados con la base en técnicas de investigación, documentación, selección y clasificación de los diversos procesos y elementos con un orden lógico y natural, conforme un determinado acontecimiento. Vamos a hablar acerca de las características del documental. El documental nunca se presenta en vivo, es previamente grabado y posteriormente editado, y es allí donde las personas seleccionan los momentos más significativos para ser presentados al público objetivo. Los datos aportados por el documental se recogen en el mismo sitio de los hechos, alimentándose básicamente con los protagonistas de la historia o con testigos que hayan sido parte de esta. Los documentales siempre quieren mostrar una historia desde un punto de vista simple y directo. Igualmente, los documentales están basados en hechos de actualidad o en hechos pasados. Según Membibre 2009, que es licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, nos dice que el término documental hace referencia al género de cine que se basa en la utilización de imágenes reales, documentales, para realizar una historia o trama. El objetivo del documental es documentar todo aquello que se considere importante para guardar un testimonio visual de lo que se ha vivido y se pueda perpetuar en el tiempo. Un documental es un formato audiovisual que tiene por objetivo siempre presentar una realidad, la que puede ser conocida por el público o, por el contrario, causar polémica porque ha sido desconocida siempre. En ello se mezcla mucho la investigación propia del periodismo y el relato de los hechos, pero de un modo narrativo. En la actualidad es un género muy explotado por los canales de televisión, pues genera muchísimo interés y muchísima audiencia. Vamos a los tipos de documentales. Y es que hay múltiples maneras de clasificar los documentales. 4 principalmente son esenciales para esta clasificación, que pueden variar ligeramente de acuerdo al autor. Tenemos inicialmente por contenido y se refieren al tema que aborda el documental, y estos pueden ser por problemática social, históricos, etnográficos, de naturalezas, médicas, jurídicas, arqueológicos, entre otros campos del conocimiento humano. 2. Por tratamiento, es decir, la intención del autor con el producto, lo que determinará los mensajes y los elementos utilizados para hacer llegar estos mensajes. Y esto puede ser de tipo científico, divulgativo o de entretenimiento. Número 3, por nivel de divulgación, es decir, a qué tipo de público pretendemos llegar con respecto al producto individual. Estos se clasifican en de expertos para expertos, de expertos para el público interesado y de profesionales para un gran público. Y finalizamos con el número 4 y es por formato. Estos se clasifican básicamente en aquellos formatos que son de 10 a 13 minutos para los magazines de actualidad. También tenemos los documentales de 55 a 60 minutos que son para los grandes reportajes y tenemos también aquellos documentales de 30 a 60 minutos que son para documentales televisivos básicamente. Los documentales permiten que el público tenga la oportunidad de conocer
y acercarse a diferentes situaciones y momentos históricos, lo cual les amplía sus conocimientos y permiten reflexionar acerca de muchas situaciones por las cuales ha pasado el ser humano. Finalmente podemos decir que sin los documentales gran parte de la historia se habría perdido en la memoria de nuestros antepasados, esa memoria oral que muchas veces no es materializada en un documento o en algo audiovisual. He allí la gran importancia de los detalles en la información que se pretende dar a conocer, y la elaboración de cada uno de ellos tiene un objetivo y una población a la cual va dirigido. Según Ana María 2015, Georgette Philippard nació en 1908 el 7 de enero. Sus padres fueron Alexander Weizsäcker Philippard y su madre María Travers. Georgette no conoció a su padre porque él se enlistó en las líneas del ejército francés, por lo cual solamente adoptó el apellido de la madre. En el año 1914 la tuberculosis le ocasiona severos daños en las extremidades inferiores. Ese mismo año muere su padre, y en una carta testamentaria da a conocer de que le da el apellido de su padre. Por tal motivo, posteriormente, a través de esto, en 1922 culmina sus estudios primarios y secundarios en Gran Bretaña. Consecutivamente realizó estudios de violoncelo, siendo uno de los instrumentos más preciados junto a la guitarra. También indica en este caso una revista Buenos Aires del 2012 que Georgette fue enviada a Gran Bretaña. Aquí realizaría los estudios primarios y secundarios del colegio Saint-Pierre-Bétry, culminado en 1922. Y trabaja del oficio de costurera formando el Grupo Real, donde diseñaban vestidos para las reinas de Europa. Luego viaja a Londres para seguir los estudios. Después se traslada y retorna a París, donde trabaja como costurera y conoce e vista a César Vallejo en 1926. Posteriormente, en el año 1927, Georgette conoce personalmente a Vallejo, tal como se muda después de fallecer su madre y recibir la herencia de sus padres. Por tal motivo también la vida de Georgette a entender de que en aquellos tiempos casi no daban importancia a los hijos en esos tiempos. Cabe también detallar de que en ese año también se realizaba la Primera Guerra Mundial, en el cual la cultura y los estudios eran muy escasos, ¿no? Por tal motivo también se regían mucho también a la música. Georgette desde pequeña vivió experiencias tanto dolorosas por el hecho de haber no conocido a su padre, y por un largo tiempo de su infancia también tuvo que soportar muchas negativas, que fue sufrir de la tuberculosis. En esta oportunidad, hablando de Georgette Philippard, es una dama, esposa de nuestro poeta César Abraham Vallejo Mendoza, quien luego de la muerte del mismo procuró por todos los medios posibles de proteger los restos literarios que había dejado el poeta. Para ese propósito concurrió la legación peruana en Francia en 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, quienes no le brindaron la importancia del caso. Para ello, la señora Philippard transcribió toda la riqueza literaria a máquina de escribir, protegiéndolo e incluso poniendo en riesgo su vida, para luego poder viajar al Perú, y en el Perú, ya en reunión con los literarios del tiempo, pudieron hacer la publicación del mismo, de que hoy en día podemos disfrutar de la riqueza literaria de nuestro autor. Posteriormente a ello, la esposa de Vallejo viajó a su pueblo natal, Santiago de Chuco,
donde conoció a los familiares, conoció el entorno de César Vallejo, pudo entablar conversación para luego oponerse rotundamente a la repatriación del cuerpo de César Vallejo. Es así que Philippa entra a la historia de nuestro autor como la mujer más leal hacia su persona. Incluso después de la muerte, se sabe que nunca más se volvió a involucrar sentimentalmente con algún otro hombre. Hizo todo lo humanamente posible para hacer conocer el trabajo de César Vallejo a nivel del Perú y a nivel mundial. Por eso es que su esposa de César Vallejo hasta hoy en día viene a ser la persona más leal del autor y que gracias a ella podemos conocer todo su trabajo de César Vallejo. ¿Cierto?